Me preguntan en el barrio que cómo le llaman a la gordita. En el barrio que cómo le llaman a la gordita. De nuevo aquí con ustedes. Gracias por estar ahí, señor. Esto se llama Duro y Directo. Miren, nosotros fuimos de los primeros que hablamos de la situación del Torito. Un artista muy querido, de los principales merengueros de República Dominicana. Y cuando nosotros vimos al Torito ya en una actuación luego de su recuperación, gracias a Dios, cuando lo vimos cantando entendimos que ya el Torito estaba perdiendo la voz. Entendimos que el Torito ya quizá le quedaba un 4% de la voz que él tenía, que era uno de los artistas más afinados. Ya hay que hablar en términos pasados, señores, fíjense cómo es la vida. Hay que decir que era uno de los cantantes más afinados, de mejor voz y más querido de República Dominicana. ¿Qué pasa? Que nosotros hablamos de eso y dijimos que tenía que retirarse, literal. Entendemos y dijimos en ese momento que aunque Dios lo puede todo, pero hay cosas que se escapan, ¿verdad? Cosas naturales, por ejemplo, después de un cáncer, como tuvo el Torito, después de la quimioterapia, muy difícil, ¿verdad? Ya que se afecta la voz, que fue cerca por ahí de la garganta. Ya con la voz que él tenía, entendimos que él debía retirarse, que le había afectado mucho y que lo mejor era tomar un descanso a ver lo que Dios podía hacer por él. Él ha seguido cantando, evidentemente con muchas críticas. El Torito hizo un tema nuevo. Que en el tema original, ¿verdad? Hecho de estudio, lo vimos incluso un poco flojo en lo que es el video. El Torito está acostumbrado a hacer unos videos espampanantes. Ahora lo hizo con los músicos ahí mismo, como un poquito más light. Y también la voz se escucha en la bachata nueva, que está bonita, pero se le escucha que la voz ya no es la misma. Incluso yo voy más lejos, hablando, el Torito hablando, se nota que está afectada su voz. Es la realidad, eso es la realidad. Pero bueno, el Torito ha seguido cantando, no se han retirado todavía. Sigue haciendo algunas presentaciones. Y bueno, ahí me motivó a hacer este podcast hablando de un mensaje que le envió el Toro al Torito. La mayoría de la gente, principalmente los dominicanos, saben quién es el Toro, Geraldo Díaz, un destacado promotor dominicano, pero que además fue el propulsor, fue el creador, el que le dio soporte al Torito. Hay gente que no ven de otros países que quizás no entienden esto, pero Geraldo Díaz, en un momento en que él era manager de uno de los grupos más populares allá, los Hermanos Rosario, el Torito tuvo una actuación con los Rosarios, pero ya él incluso lo había visto, ya había tenido contacto con él, el Toro, Geraldo Díaz, y le dio para el Torito, trató de ayudarlo, trató de introducirlo en algunos grupos porque él entendía que el Torito tenía mucho potencial como artista. Sin embargo, había algo que no favorecía al Torito, y era que era muy bajito de estatura. Al ser tan bajito de estatura, la mayoría de los grupos, pues la gente, la media normal, son un poco más altos. Pues él como que no encajaba mucho en los grupos de ese momento. Él trató incluso de meterlo a los Hermanos Rosario,
y no pudo. Fue infructuosa, ¿verdad? La diligencia de él quererlo meter a un grupo, y él optó, que cosa que no hace todo el mundo, y él dijo, no, espérate, y le armó un grupo. Y entonces ese grupo, él dijo, como no puedo meterlo en otro sitio, déjame yo hacerle su propio grupo. Y él entonces, junto a su hermano, se me fue el nombre, junto a su hermano, entonces el Toro, Geraldo Díaz, lo que hizo fue que le armaron el grupo, ahí le buscaron el nombre entre ellos, ahí, uno de los músicos, y le pusieron, como a él le decían ya el Toro, le pusieron, vamos a ponerle los Toros Band, y le pusieron los Toros Band. Y como el Toro era el que andaba con el Torito, fue su mentor, todo eso, como a él le decían el Toro, entonces le pusieron el Torito a Héctor Acosta, y ahí se ha quedado. El caso es que ellos tuvieron un problema, porque ¿qué pasa? Que cuando estaba en su momento, ya tenían más de 15 años juntos, los Toros Band. El Torito era parte del grupo, pero los dueños del grupo eran Geraldo Díaz y su hermano Juan Pablo. Entonces, ¿qué pasa? El Torito, no sé si él tenía un % ahí. Yo he tratado de buscar una entrevista con Geraldo, no he podido todavía lograrla, pero no sé si el Torito tenía un % en el grupo, supongo que sí. El caso fue que después de más de 15 años tocando con los Toros Band, el Torito dijo, yo quiero formar tienda aparte, yo quiero hacer mi propia agrupación. Y entonces eso fue devastador para el Toro Geraldo Díaz, que en ese momento contaba solamente con ese grupo. O sea, para que entiendan, un negocio. Geraldo Díaz tenía un volumen alto de presentaciones, y la mayor taja del dinero se lo llevaba a él, porque él era el mentor del grupo y también parte de la gerencia y todo. Entonces le pagaba a los músicos, pero él se daba la buena vida. Claro, porque él vivía de ese grupo. Al Torito decirle me voy, él no aceptó. En ese momento tenían también un contrato, y entonces él se la puso en la China al Torito. Le dijo al Torito, no, tú no te puedes ir. Si tú te quieres ir, tienes que darme tantos millones, poniéndosela en China, para que el Torito dijera, pues está bien, me quedo, y seguir guisando con su orquesta. ¿Qué pasa? Que después de una tortuosa, muchos problemas, llegaron a un acuerdo. El Torito, que comenzaba desde cero, tuvo que pagarle un dinero fuerte. Tuvo varios años pagándole del grupo, pagándole, para poder deshacerse del contrato. Y eso marcó al Torito, lo llenó de odio, evidentemente, porque el Torito dijo, coño, pero ven acá, yo soy tu hijo, perfecto, yo soy como tu hijo. Entonces no me la ponga en China, pónmela fácil, ya tú has tenido muchos años con este grupo, déjame hacer mi agrupación. Pero el Toro no entró en esa y cometió para mí un error, que lo que debió de hacer el Toro fue, está bien mi hijo, que Dios te bendiga, dame algo ahí, ayúdame ahí con algo, y mete mano. Pero el Toro se llenó también de odio, porque dijo, no, espérate, es que este es mi negocio, y no quería dejarlo ir. Eso trajo una división entre ellos de muchos años. El Torito dijo que lloró, se quería hasta retirar, se enfermó todo, porque tenía que pagar mucho dinero. En ese momento no estaba pegado, estaba comenzando desde cero, hasta que Romeo Santos fue el primero que una bachata
que ya él había hecho, lo habían hecho en merengue, un típico, pero una bachata que se llama El Anillo. Entonces Romeo Santos le dijo al torito, mire esta bachata, se la dio, el torito le gustó, el torito hizo la bachata y ¡pum! Fue un éxito total, el primer éxito del torito como solista fue El Anillo. Terminó el problema, le terminó de pagar Toro. Después de años se volvieron a reunir, qué sé yo. El Toro decía que el torito no le cogía la llamada, que tenía mucho rencor, había muchos problemas. Eso laceró mucho la amistad de ellos, la relación de ellos, prácticamente de padre a hijo, porque el Toro fue el que asumió al torito, se lo llevó a su casa desde que no tenía nada y lo hizo una superestrella. Pero ya esa superestrella dice, yo quiero volar con luz propia, quiero alumbrarme con mi luz propia. Entonces ya el Toro, que fue que hizo esa estrella, no quería que se fuera. Se arregló un poco la cosa, un poco. No fue que realmente que ya él olvidó todo, pero el torito siguió su camino. Yo mismo decía, bueno, ya chancealo un poco, porque sabemos que él cometió un error, pero nada. Vamos al punto. El Toro, Geraldo Díaz le envió, a propósito del problema del torito, el Toro le envió un mensaje, pero lo hizo público, con una presentación del torito donde evidentemente esa presentación, la voz, porque ella la voz, el torito tiene muchos problemas con la voz. El Toro le mandó un mensaje ahí público. Mírenlo ahí el mensaje. El mensaje dice: hacedor y papá musical tuyo. Ya ahí comenzó mal, porque ya él le está diciendo, yo fui que te creé, que te hice. Dice, creo mi hijo que en este momento, por tu salud y tu vida, debe de tomarte un descanso. Lo más recomendable es pensar en tu salud sobre todo. Recuerda, mi hijo, que el único que creyó en ti fue el Toro, tu papá. Y recuerda que quiero lo mejor para ti, y esto lo digo porque es mejor para tu salud y para ti. Los postdata pone, los padres siempre van a sufrir por sus hijos y no hay mejor consejo que el de un padre que te ama de verdad. Bueno, es un buen consejo. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto, lo primero, que no debió de hacerlo público. Porque si tú tienes un amigo, un hijo que tú quieras aconsejarlo, tú lo aconsejas en privado. No sabemos, porque aquí hay otra parte, no sabemos si el torito le coge la llamada al Toro. No sabemos si él intentó comunicarse con él y no pudo, y por eso tuvo que hacerlo público. Existe esa posibilidad. Ahora, yo lo que veo aquí también es que desde que él dice un mensaje, ¿verdad?, por el bien del torito, pues entonces le dice, hacedor y papá musical tuyo, ya le está sacando en cara que fue él que lo creó como artista. Entonces dice también que fue el único que creyó en él. Yo fui el único que creí en ti. Sigue sacándole en cara que él fue que hizo ese proyecto y hizo esa figura del torito. Entonces, esto, lejos de quizás hacerle bien al torito, quizás no le va a caer bien, porque es que si tú quieres darle un consejo a un amigo, repito, a un hijo, una cosa, tú tratas de hacerlo de manera privada. ¿Entiendes? Todavía, si él no pudo comunicarse con él, yo creo que es muy desafortunado. Yo creo que es
un mensaje desafortunado, porque el mensaje, el fondo, ¿verdad? Quizá la idea que él tiene fue buena, tiene que retirarse, ya lo hemos dicho, al Torito, pero el ponerle ahí, yo fui que creí en ti, el único que creyó en ti, tu papá musical, todo eso, le está diciendo públicamente, como que le está sacando en cara que él fue, que lo hizo, y eso es lo que daña el mensaje, porque a veces no es lo que usted dice, es la forma. Fíjense que usted puede utilizar malas palabras con una persona jugando. Usted juega con una persona y le dice malas palabras jugando, pero cuando se la dice en serio, otro tono, entonces ya toma otra connotación. Entonces, ¿qué pasa? Este mensaje se desvirtúa. Aunque él tuviera yo no lo dudo, yo no creo que el Toro tenga mala intención para el Torito, pero el hecho de hacerlo público y de ponerle ahí, yo fui que creyó en ti, yo soy tu papá musical, todo eso, inmediatamente, fíjense, esa cosita daña totalmente el mensaje que quiso enviar, totalmente, desde mi punto de vista. Entonces él dice, bueno, los padres nunca quieren nada malo para su hijo. Si el Toro, que pienso que es un tipo de buen corazón y que hizo, porque sea como sea, señores, los hijos se portan mal. Vamos a estar claros con esto. Los hijos se portan mal con los padres. Los padres nunca quieren mal para los hijos. Y les duele cuando les va mal. Y yo me encajo en eso. Yo pienso que es así. Que el Toro en eso tiene razón. Que es un consejo de padre. Sin embargo, no debió meterle el ingrediente de que yo fui que te hice tu papá musical, sino un consejo, porque ciertamente el Toro tiene razón. El Torito debe de retirarse para tratar de descansar, a ver si puede recuperar la voz, que yo lo veo difícil, por lo que le dije de la quimio y todo eso. De hecho, bueno, ahí está el problema. El Toro le mandó su mensaje ahí, ya. Yo lo encuentro desafortunado, repito, lo encuentro interesado, lo encuentro de mal gusto. Él tiene, a propósito, el Torito ha seguido haciendo algunas presentaciones, todas un desastre. Vamos a recordar un pedacito, porque él ha hecho ya unas cuantas, pero de las primeras presentaciones ya sí que él hizo público de extremo a extremo, y parece que fue un pedacito de la voz del Torito, donde nosotros evidenciamos ya, porque también se presentó en Higüey. Voy a ponerle una de esas presentaciones, un pedacito de una de ellas, para escuchar la voz del Torito como está en este momento. Ahí está. Me preguntan en el barrio que cómo le llaman a la gordita. En el barrio hace tiempo que en el barrio ya comentan los vecinos. En el barrio ya comentan los vecinos que donde vive el muguero. Bueno, ustedes saben que para mí yo no salgo de esa, que tiene que retirarse, no le bajo a eso. De hecho, yo pienso que a lo mejor le está haciendo un dinerito. No lo va a decir público, evidentemente, pero yo pienso que él está como haciendo un dinerito para ayudar a los músicos. Eso es lo que yo pienso. Ojalá que sea así. De hecho, él tiene un concierto aquí en Nueva York. Se me escapa dónde que lo tiene. No es en el United Palace. Me parece que en el Prudential o por ahí tiene un concierto el Torito. Y yo creo que el Torito debe de aprovechar ese concierto para retirarse, para darle gracias a su público y retirarse, pienso yo. Ahí está, vamos a ver lo que pasa con esto. Señores, miren, yo he dicho que independientemente de verdad del huevo, porque para mí eso fue un huevo que
que puso el toro. Para mí es un huevo de avestruz. Pero independientemente de eso, hay pila de artistas en todo el mundo que carecen de una oportunidad. El hecho de que tú creas en una persona y le inviertas y lo guíes, es la diferencia entre un artista que se muera por ahí sin que lo conozcan, como pasa mucho, y la diferencia de un artista como el Torito, que logró notoriedad, fama y fortuna. Es tan relevante lo que hizo el Toro Geraldo Díaz con el Torito, que lo pegó en bolero, lo pegó en bachata, porque él era que cogía los temas. El Torito casi ni opinaba. El Toro era que hacía todo. Incluso cuando quería cambiar la bachata, el Toro dijo, vamos a grabar esta bachata. El Torito no quería, no, va a seguir, que yo no soy bachatero, no le gustaba. El Toro dijo, sí, vamos a hacerlo. Y ahí es que hablamos de los managers, que a veces no es lo que el artista le dé la gana, ni lo que él quiera, ni lo que él le guste. Porque el promotor tiene otra visión. Y fue, repito, tan relevante lo que hizo el Toro, que después de que la pegó en balada, en bolero, en bachata, la puso en la china en bachata, el merengue ni hablar el merengue. Loca contigo, conmigo, el mujerón, las mujeres lo bailan bien, quizás sí, quizás no. Amanecemos aquí contando éxitos, pero adivinen, de los toros van con el Torito, adivinen. Desde que esa unión desapareció del Toro con el Torito, desde que el Torito hizo esa agrupación, jamás ha pegado un merengue, ha pegado bachata, porque él se fue por la línea de la bachata y ha hecho mucho merengue, pero nunca la ha pegado. Ha sonado un poco, por ahí se conocen, ¿verdad? Por ejemplo, el que le hizo Nelson de la Hoya, el Puerco Tachivo, muy bonito. No fue que fue un gran éxito como otros, pero fue uno de los grandes, ¿verdad? De los grandes merengues que hizo, que de hecho, ¿cómo se llama? Nelson de la Hoya le ha hecho mucho éxito al Torito. Uno de los primeros que le hizo éxito, un gran artista, mi amigo Nelson de la Hoya, que me debe una vaina ya, un sancocho. Pero bueno, jamás ha pegado un merengue así normal, porque ese merengue que yo le digo es de Navidad. Y ahora Nelson le hizo un tema muy bonito, que es como de reflexión, que está muy bonito. Evidentemente ya en esta etapa no es fácil. El tema está lindísimo, pero no es fácil para pegar un tema en estos tiempos. Y menos en la condición que está la radio y también que está la voz del Torito. Pero ahí está, jamás ha pegado un tema, un merengue, lo ha pegado así como pegó con los Toros Van. Hasta ese punto llegó lo que hizo el Toro con el Torito. Pero ahí está, desafortunado el mensaje, pero nada. Solo Dios sabe si yo no creo que lo haya hecho con mala intención, sino que puso un huevo ahí. Usted quiere a veces hacer un bien y usted hace un mal. Usted trata de hacer algo para ayudar a una persona, pero entonces le pone un ingrediente que más que bien le hace mal. Ahí está, pero el fondo está bien. Y yo estoy de acuerdo con el Toro. Debe de tomar un descanso el Torito por su salud, por su bien. ¿Qué usted opina? Gracias por estar de nuevo con nosotros. Siempre estamos aquí, duro y directo, señores. Y esto es al pan pan y al vino vino. Esa es la vuelta. Vamos. Yes,